¿Tienes problemas a la hora de decidir adecuadamente? ¿No eres capaz de levantar la cabeza y observar lo que hay a tu alrededor? ¿O quieres perfeccionar esta habilidad? Pues muy buenas a todos equipos, soy Mario Sobou de Lean4Football y en el vídeo de hoy veremos 3 ejercicios para que mejores esta habilidad tan importante que te hará marcar la diferencia como jugador de fútbol. Te enseñaré a cómo utilizar esta fantástica aplicación que es Switch It On con 3 de los muchos ejercicios que solemos hacer con nuestros jugadores en la L4F Academy. Pero antes de empezar el vídeo te pido que me dejes un bonito like y te suscribas y actives la campanita si todavía no lo has hecho. Con esta aplicación se puede hacer numerosos entrenamientos si le echas imaginación. También dependiendo de los jugadores o compañeros que dispongas, además de la velocidad o exigencia que quieras darle. Esto, como digo, dependerá de cada jugador y de su nivel. Como te he dicho, veremos ejemplos reales de jugadores que entrenan con nosotros y te explicaremos cómo se realizará el ejercicio paso a paso. Vale, para el primer ejercicio necesitaremos 4 conos de diferentes colores. Haremos la forma de un rombo con dichos conos. En mi caso, utilizo los colores azul, rojo, amarillo y blanco. La idea del ejercicio es estar en el centro realizando golpeos con los interiores de los pies hasta que el móvil nos muestre el color del cono al que tenemos que realizar una conducción. Para hacerlo un poco más entretenido se puede cambiar un color por otro, es decir, en el móvil puede salir el color verde en vez del blanco. De tal manera que el jugador tendrá que cambiar, por decirlo así, el chip cuando vea el estímulo del color verde, pues tendrá que dirigirse al cono blanco. Se realizarán 3 series de 1 minuto. La velocidad de cambio de color dependerá de la distancia que hay entre el cono, el jugador y la calidad de este. Recomiendo que la segunda serie, por ejemplo, se realice la conducción con la pierna mala, además de poner varios rombos de colores en diferentes posiciones. Es decir, que cada jugador tenga la disposición de los conos de manera distinta a su compañero. Esto lo haremos para que cuando se pase a la siguiente serie se cambie también el rombo de colores de tal manera que el jugador tenga que volver a observar dónde se encuentran los conos y los colores. Para el segundo ejercicio necesitaremos 2 conos de colores diferentes, en nuestro caso amarillo y rojo. El jugador se pondrá por detrás de estos conos y el móvil lo pondremos delante de este. El otro jugador se pondrá delante de él para realizar la devolución de pases. Para los que entrenáis solos, pues podéis hacerlo también este ejercicio. Es decir, en vez de utilizar un compañero que nos haga la devolución, pues podemos ponernos delante de una pared. Mientras damos pases, el móvil nos dirá a dónde tenemos que conducir el balón, si a rojo o amarillo. En la variante que estamos haciendo, añadimos un jugador más en un lado, en nuestro caso, en el cono amarillo, de tal manera que cuando salga amarillo, el jugador que está realizando el ejercicio dará el pase a esa zona. Serán series de 1 minuto y 3 repeticiones. Cada vez que acabes puedes mover el móvil en otra dirección para acostumbrarte a mirar a otros lugares. Por ejemplo, la última serie de este ejercicio ponemos el móvil a la espalda del jugador para que se acostumbre a mirar detrás suyo. Como ves, este ejercicio tiene muchas variantes. Lo puedes hacer tanto solo, con un compañero como con 3 compañeros. El último ejercicio será más enfocado a la finalización. Un jugador o entrenador tendrá los balones. El jugador se pondrá enfrente suyo. Se le dará un pase totalmente de espaldas a portería. Antes de recibir el balón se le enseñará un cono de color. En nuestro caso, blanco o azul para ir a un lado u otro. Luego, el jugador tendrá que levantar nuevamente la cabeza para ver qué dirección le manda el móvil, es decir, qué color le manda. En nuestro caso será amarillo o rojo, donde deberá realizar un regate para luego definir a puerta. Como puedes ver o imaginar, estos ejercicios tienen muchísimas posibilidades y variantes, pero la idea principal es que el jugador mejore su habilidad cognitiva y la toma de decisiones.
Claramente los ejercicios irán aumentando de dificultad en función del tiempo que el jugador reciba el estímulo y realice la acción. Por ejemplo, será mucho más difícil si el jugador recibe el estímulo visual de un color justo cuando va a recibir el balón de un pase, por ejemplo, de tal manera que este deberá hacer la acción mucho más rápida que si se le enseña el estímulo antes de, por ejemplo, enviarle el pase. Bueno, esperamos que os haya gustado el vídeo, que os sea útil para vuestros entrenamientos y que si queréis más vídeos de este tipo, que nos dejéis un like, que os suscribáis y activéis la campanita si todavía no lo has hecho y que nos comentéis nuevamente si queréis más vídeos de este estilo o entrenamientos para mejorar vuestra toma de decisiones. Recordad que si queréis mejorar vuestra fuerza, velocidad, recuperaros de alguna lesión o tener una mejor alimentación, podéis adquirir nuestros entrenamientos o planning semanales para que entrenéis como profesionales y paséis al siguiente nivel como jugadores. Un abrazo y nos vemos en siguientes vídeos, equipo.